y tratamiento de los verbos de manera de movimiento y de los caminos en la traducción inglés-español de textos narrativos. Paulo Cifuentes Pérez, 2013. Esta es la segmentación de la presentación. Introducción, metodología y corpus, verbos de manera, verbos de camino y por último las conclusiones. En la actualidad, los estudios de la traducción consideran al traductor como un mediador intercultural entre el texto fuente y el texto meta. Tal y como apunta Snell Hornby, 1988-1990, la traducción es un acto comunicativo y, por lo tanto, a la hora de traducir, hay que centrarse en la función del texto meta en la cultura meta. Esta concepción de la traducción es la que defienden los enfoques descriptivos que comienzan a surgir en la década de los 70 y empiezan a imponerse sobre las teorías de la traducción de naturaleza prescriptiva centradas en el texto fuente. Partiendo desde un enfoque descriptivo, el presente trabajo explora los problemas que las diferencias en la expresión lingüística de eventos en movimiento le plantean al traductor que intenta verter un texto narrativo fuente en inglés a un texto meta en español, las estrategias que se emplean para solventar esas dificultades con el fin de respetar el estilo narrativo característico de la lengua meta y las diferencias en el dinamismo de la narración entre el texto fuente y el texto meta. Calmi, 1985-1991-2000, propone una tipología binaria que clasifica las lenguas según expresen normalmente el camino, path en inglés, que es el componente central del evento de movimiento, en el verbo, en lenguas de marco verbal, como el español, o en satélites, en lengua de marco satélite, como el inglés. Esta tipología ha inspirado numerosas investigaciones, de las cuales interesa destacar una línea de investigación que explora las consecuencias de las diferencias en la lexicalización del camino por el que transcurre el movimiento y la manera en la que lo hacen los estilos narrativos de lengua de marco verbal o en lenguas de marco satélite, y lo que ocurre cuando se traduce a una lengua tipológicamente distinta, como es el caso del inglés-español. Las diferencias en la expresión lingüística de la misma realidad, es decir, el desplazamiento de una entidad de un lugar a otro, resulta en dos estilos narrativos distintos en inglés y en español. En este trabajo se pretende descubrir qué tipo de combinaciones de caminos se pueden traducir al español sin problemas y cuáles se suelen perder en el proceso traslativo. Con el propósito de compilar un corpus para el análisis de la traducción de eventos de movimiento, se eligió una novela inglesa y su traducción al español, Harry Potter and the Order of the Phoenix, de J.K. Rowling, y Harry Potter y la Orden del Fénix, traducida por Gemma Rovira Ortega y publicada en el año 2003, al igual que la versión en inglés, pero en este caso por la editorial Salamandra. El corpus de datos es un corpus paralelo inglés-español que está formado por 228 descripciones de eventos de movimiento. Para su compilación, se abrió la novela inglesa al azar en una página y se extrajeron todas las descripciones de eventos de movimiento a partir de esa página hasta alcanzar los 114 ejemplos. Seguidamente se buscaron esas traducciones en la novela en español. En cuanto a la metodología del trabajo, se fundamenta en Slowin, 1996-2005, y se centra en la expresión lingüística del componente semántico relativo a la manera de moverse en inglés y en español, y en cómo se han traducido los eventos que contienen esta información, y en la expresión lingüística del componente semántico que expresa el camino en inglés y en español, en la complejidad de las trayectorias que se pueden expresar en cada lengua, y en la traducción de los eventos que contienen esta información. Entre todas las maneras de moverse descritas en inglés y en español, podemos observar un mayor grado de granularidad semántica en la expresión de manera en el texto fuente inglés. Esto es porque encontraron un gran número de verbos que lexicalizan diferentes modos de andar, de correr e incluso de saltar. Es decir, que lexicalizan de diferentes maneras una misma acción. Por ejemplo, los verbos que están sobre el margen superior derecho especifican distintas formas de andar:
Stride, andar rápidamente, con pasos largos. Stroll, andar de manera relajada, por placer o sin ningún objetivo. Strides, andar lentamente por el cansancio. Stumble y stagger, andar de forma inestable, bueno, entre otros. Todas estas distinciones sobre la manera lexicalizadas en los verbos ingleses, en este corpus específico, no suelen encontrar equivalentes en el léxico verbal empleado en el texto meta, en el español. Tal y como analizaremos a continuación, entonces, se recurre al uso de otros elementos por fuera del verbo para compensar ese vacío léxico y transmitir detalles más específicos sobre los modos en los que los personajes se mueven o se desplazan. Una vez examinada la expresión de la manera de moverse en el léxico verbal que aparece en este corpus de datos, pasaron a estudiar las descripciones de manera por fuera del verbo y observaron que en español, en primer lugar, se han empleado una mayor variedad de recursos lingüísticos para codificar la manera de moverse fuera del verbo principal de la oración. Y en segundo lugar, que esos se han utilizado con mayor frecuencia que en el inglés. Tras un análisis exhaustivo de estos recursos en español, se percataron de que el componente semántico de manera se codifica en complementos circunstanciales de modo de carácter opcional, bien porque no existe un verbo de manera en el léxico verbal que exprese esa información, o porque hay un cruce de límites y se debe emplear un verbo de camino. De ahí que los investigadores argumentan que, en español, la expresión de la manera por fuera del verbo tiene una función compensatoria, mientras que en inglés parece que la función de esos complementos circunstanciales de modo es meramente aumentativa, es decir, que simplemente enriquece aún más la descripción sobre la manera. En cuanto a la presencia del patrón de las lenguas de marco verbal en inglés, el análisis detallado de los recursos léxico-sintácticos utilizados para codificar la manera por fuera del verbo y la comparación entre ambas lenguas ha revelado que en inglés también es posible encontrar el patrón de lexicalización propio de las lenguas de marco verbal, tal y como ya sugerían Talmy 2000 y Slowin 2004. Más concretamente, encontraron el siguiente patrón: verbo de movimiento neutro o de camino, más gerundios que expresan la manera, como podemos ver en el siguiente ejemplo, en el que hay dos gerundios más el verbo a los que acompaña. En este caso, la única modificación ha sido la traducción del verbo de movimiento neutro, move, que ha sido traducido por avanzaban, por uno de camino, que es avanzar, seguido de los dos gerundios, tal y como estaban en el ejemplo del inglés. Bien, puesto que uno de los objetivos específicos de este trabajo es cuantificar la información sobre la manera y el camino que se pierde cuando se traduce del inglés al español, la tabla que está en la parte superior muestra los diferentes grados de inclusión o omisión de manera de moverse en el texto meta español, los cuales resultan de la traducción de los verbos de manera del texto fuente en inglés. En primer lugar, observamos que ha habido una pérdida del 36,46% de la información sobre la manera de moverse que expresan los verbos cuando se ha traducido al español. Esto se debe a que se utilizaron estas dos estrategias: empleo de verbos de camino. Vemos que está el verbo trotar, traducido por otro verbo de camino, y empleo de otros verbos. El verbo en inglés es rondar con aire indeciso. El verbo en español es se quedó a medio camino. Vemos que hay un cambio en el verbo. Uno es rondar, el otro es quedarse. En segundo lugar, encontramos que se ha logrado traducir toda la información relativa a la manera de moverse en el 31,25% de los casos, gracias al uso de las siguientes estrategias: empleo de verbos de camino. En la siguiente diapositiva están las estrategias. Empleo de verbos de camino acompañados de adjuntos de manera que capturan toda la especificidad semántica expresada en el verbo de manera inglés. Vemos que el ejemplo en inglés es subir de puntillas y en la traducción es subir de puntillas.
pero está el verbo acompañado de un adjunto de manera que le da la especificidad que tenía el verbo propio en el inglés. Otra de las estrategias es empleo de verbos de manera de moverse y perífrasis verbales que expresan la misma manera de moverse. Vemos que en inglés está el verbo andar y en la traducción se utiliza la perífrasis, echó a andar, que expresa la misma manera de moverse que estaba en el inglés. Y la última estrategia es el empleo de verbos que amalgaman camino y manera. En inglés está el verbo escabullirse y la traducción también el verbo escabullirse. Volvemos a la tabla. Para ver que en el tercer lugar se observa que en el 12,50% de los casos se ha traducido tan solo una parte de la información sobre la manera de moverse que estaba presente en el texto fuente inglés. Este es el resultado de emplear verbos de manera genéricos y verbos de camino acompañados por elementos indicadores de la manera que no logran capturar por completo la especificidad semántica que tienen los verbos de manera en el texto fuente. Veamos los ejemplos. Estas son las estrategias que se utilizan entonces. Empleo de verbos de manera genéricos. En inglés es volar rápidamente y la traducción voló. Se deja de lado el hecho de que se vuela rápidamente. La segunda estrategia es empleo de verbos de camino acompañados de elementos indicadores de la manera. El verbo en inglés significa saltar con apoyo de manos y en la traducción es se metió de un brinco. Vemos que lo relacionado a que saltó con un apoyo de manos no se incluye. Volvemos a la tabla para ver que en cuarto y último lugar, con un 9,37%, en esos casos se ha optado por utilizar, al traducirla, una manera de moverse que es distinta a la expresada en los verbos de manera en el texto fuente inglés. Esto se ha conseguido al traducir los verbos de manera en inglés por verbos que expresan otra manera que es completamente diferente y por verbos de camino seguidos de adjuntos que codifican una manera que es distinta. Veamos el ejemplo. La primera estrategia, empleo de verbos de manera distinta. Vemos que en inglés el verbo es walked, andar, y en la traducción se opta por usar el verbo desfilar, desfiló. Ahí podemos ver que hay una manera distinta. Y la segunda estrategia es empleo de verbos de camino acompañados de adjunto de manera distinta. Stoned es pisar fuerte y en la traducción se traduce por se fue dando zancadas. En se fue dando zancadas vemos cómo se perdió la información propia del verbo de inglés de andar dando pisotones y se ha sustituido por una manera que es diferente, que es caminar dando pasos muy largos. Decidimos agregar una conclusión de esta parte del trabajo a modo de organización. En general, en la traducción de los verbos de manera de moverse del texto fuente inglés, ha habido una pérdida de información sobre la manera. Esto se debe principalmente a la traducción de verbos de manera por verbos de camino. Por otro lado, podemos observar que se ha incluido toda la información sobre la manera bien en el verbo o por fuera de él. Otras veces se han empleado verbos genéricos de manera, como volar, saltar, correr, en el texto meta español, por lo que solamente se ha incluido una parte de la información presente en el texto en inglés, que ha empleado verbos de manera más específicos. Dentro del bloque de traducción de una parte de la manera, también se ha observado el uso de verbos de camino seguidos de complementos de manera que tampoco lograban capturar la especificidad semántica de los verbos en inglés, como vimos en los ejemplos anteriores. La estrategia menos usada, como ya vimos, ha sido la traducción por una manera diferente. En cuanto a los verbos de camino, como era de esperar por ser el español una lengua de marco verbal, en este corpus analizado hay más casos y mayor variedad léxica de verbos de camino en el español, como por ejemplo dar marcha atrás, girar y levantar, entre otros, que en el inglés. Approach significa acercarse, arrive, llegar, bueno, entre otros. Esto es el resultado de traducir
de una lengua tipológicamente distinta a otra, puesto que cuando se traduce del inglés al español, se recurre al uso de varios verbos de camino para expresar esos caminos complejos lexicalizados en satélites y en sintagmas preposicionales en el texto en inglés. Para este apartado nos parece importante mencionar que los verbos sin base son los verbos solos, sin ningún tipo de entidad como punto referencial, y que los verbos con base son los verbos que están acompañados de elementos referenciales que sitúan las trayectorias del movimiento. Para ambas lenguas, los verbos con base son más frecuentes que los verbos sin base. No obstante, cada lengua difiere ligeramente de la otra en cada tipo. En español, en este corpus específico, se ha empleado un mayor porcentaje de verbos sin base que en el inglés, como en el siguiente caso, en el que en el español solo encontramos el verbo levantarse, en inglés hallamos el verbo acompañado por un adjunto up, jump up. Llegado a este punto, es interesante comentar que en el corpus inglés, los verbos de manera de moverse sin base suelen ir acompañados de un satélite que lexicaliza bien a la orientación vertical con respecto a la Tierra, up and down, o bien B, a la deixis, por ejemplo, way. Además, en inglés observamos un mayor porcentaje de verbos con base, como en el siguiente ejemplo, en donde las bases son las escaleras y las cabezas de elfo. Vamos a ver la descripción y complejidad de ese camino. El destino que una figura alcanza desplazándose en el espacio físico es cognitivamente más prominente que el origen y también pragmáticamente más relevante. De ahí que las bases referidas al punto de origen del movimiento tiendan a omitirse en español. En inglés es muy común el empleo de satélites relacionados con la orientación respecto de la superficie terrestre, como mencionamos anteriormente, como down and up, así como otros satélites de naturaleza deíctica, como también mencionamos antes. Este tipo de satélites no suelen ir seguidos de ninguna base y resultan ser los más problemáticos a la hora de traducirlos a lengua de marco verbal, como el español, en la que esta información se suele omitir. Estas combinaciones muestran el mayor grado de segmentación en la descripción de las trayectorias que una figura sigue, contribuyendo de una manera significativa al dinamismo de la acción que se describe en el texto en inglés. Veamos las estrategias de traducción de los caminos. Esta tabla recoge los porcentajes observados para cada uno de los diferentes grados de inclusión o omisión de los caminos en el texto meta-español. Para ello, se seleccionaron ejemplos del corpus en inglés que tienen dos o más elementos de camino y que por lo menos tienen una base, ya que es allí donde se espera encontrar los problemas de traducción. En primer lugar, observamos que se han mantenido todos los caminos en algo más de la mitad del corpus, concretamente en un 53,33%. Esto ha sido así porque se han empleado las siguientes estrategias. Inclusión de uno o más verbos junto con sintagmas preposicionales o nominales que codifican el camino, como vemos en este ejemplo, en el que está el verbo entrar, entraron por la abertura del retrato en la sala común de Gryffindor, el verbo acompañado de sintagmas preposicionales. La otra estrategia es inclusión de perífrasis verbales y sintagmas preposicionales que codifican el camino. Vemos que en inglés está el verbo back y en español la traducción fue Angelina volvió a reunirse, en inglés el verbo es stroll back, pasear de vuelta, y la traducción ha quedado en Angelina volvió a reunirse con Alicia Spinett. En ese ejemplo se ha recurrido al empleo de una perífrasis verbal reiterativa, volver más verbo en infinitivo, para capturar dentro del sintagma verbal la información respecto del camino deíctico lexicalizado en el satélite back en inglés. Volvemos para ver el segundo lugar. En el segundo lugar de la tabla
encontramos que en un 43,33% de los ejemplos del corpus se ha sacrificado algún camino en la traducción del inglés al español. En esos casos, se observa cómo muchos de esos caminos se han logrado mantener gracias al empleo de uno o más verbos que expresan camino y mediante el uso de sintagmas preposicionales que codifican el camino y la base. Veamos algunos ejemplos. En este ejemplo, observamos que la información sobre el camino expresada en el satélite across, en el inglés, significa a través de, se sacrificó en la traducción. La traducción quedó, hola, lo saludó, y después se dirigió a su baúl y lo abrió. En ese ejemplo, la traductora traduce el verbo neutro move por un verbo de camino, dirigirse, y el sintagma preposicional to his own track, hacia su propio baúl, que codifica camino y base por otro sintagma preposicional con la misma función. En general, dentro del bloque omisión de un camino, se observa que han sido objeto de esa estrategia la mayoría de los satélites vinculados a la orientación vertical, de modo que se pierde la referencia al lugar del que el personaje se aleja. En este caso se pierde la referencia en cuanto a across, a través de. En la traducción en español infiere que el personaje cruza una habitación para llegar a otro lugar. Volvemos a la tabla para ver que en tercer y último lugar se encuentra que en tercer y último lugar, solamente en un ejemplo del corpus se ha incluido un camino que es distinto al expresado en el texto fuente en inglés. Veamos. En el texto en inglés se utiliza up and down y en la traducción se recurre a usar por el campo. En la traducción en español vemos que el equipo parece estar dando vueltas al campo en el aire, mientras que en el inglés está claro que los miembros del equipo están ascendiendo y descendiendo. De este modo podemos ver cómo los caminos verticales de la versión inglesa up and down se han omitido en su totalidad, optándose por la inclusión de una trayectoria que es completamente distinta, concretamente un camino que indica conformación o transcurso con una orientación horizontal por el campo. Recapitulando, las diferencias tipológicas entre el español y el inglés previstas en cuanto al componente de camino se verifican. En primer lugar, se observa que en español el camino se lexicaliza en el verbo con mayor frecuencia que en inglés y que se ha empleado un léxico más variado también. En segundo lugar, las propuestas de Slowin 1996 en cuanto a que el inglés va a presentar un mayor número de verbos con base que el español y que el español va a emplear un mayor número de verbos sin base que el inglés, también se validan, por lo menos en el corpus propuesto. Finalmente, también se encuentra un mayor número de combinaciones de caminos y bases en inglés. Estas combinaciones muestran el mayor grado de segmentación en la descripción de las trayectorias que una figura sigue, contribuyendo de una manera significativa al dinamismo de la acción que se describe en el texto narrativo en inglés. Bien, por último nos parece importante mencionar las conclusiones de este trabajo, las conclusiones a las que arriba la autora de este texto. Este trabajo muestra que el inglés expresa la manera de moverse mediante un léxico verbal más rico y variado que el español en cuanto a las formas de andar, de correr y de saltar. Asimismo, este estudio respalda las observaciones de Özkaliskan y Slowin 2003 para el inglés y el turco, una lengua de marco verbal como el español, el turco, sobre la función compensatoria de los adjuntos que expresan manera en textos narrativos originales en turco frente a la función aumentativa de los mismos en textos narrativos originales en inglés, y muestra que en el caso de textos traducidos del inglés al español se emplean ese tipo de recursos con la misma función. Sin embargo, queda pendiente para futuras investigaciones ver si en el caso de traducciones del inglés al español el empleo de otros recursos por fuera del verbo que expresan manera de moverse es notariamente superior que en textos narrativos originales, puesto que los textos narrativos ingleses
está encargado de dicha información y el traductor puede verse más forzado a incluirla. En cuanto a la expresión del componente del camino, se observan diferencias interlingüísticas en cuanto al elemento lingüístico en el que generalmente se expresa, la variedad del léxico verbal empleado, la utilización de verbos con base y verbos sin base, así como en la capacidad combinatoria de camino y bases. En general, en inglés, el léxico verbal de camino es menos variado que en español, y además se observa que se suele lexicalizar el camino en satélites y sintagmas preposicionales. La pérdida de información de camino ha sido menor que la de manera, como vimos en las muestras del corpus, puesto que es el elemento central del evento y en ningún caso se pretendía la omisión de todas las trayectorias. La inclusión de la información sobre las trayectorias se ha conseguido normalmente mediante el uso de distintos verbos de camino en los eventos en los que el inglés empleaba un único verbo de manera, seguido de una serie de satélites que expresan cada trayectoria. No obstante, como vimos en la última tabla, en un 43,33% de los casos se ha omitido algún elemento de camino, especialmente los de orientación vertical y los deícticos que no van acompañados de bases. Este estudio muestra que esas trayectorias son, sin lugar a duda, las más problemáticas para el traductor. En este corpus, en cuanto a las diferencias entre el inglés y el español, se observa que el texto narrativo en inglés presenta un mayor grado de dinamismo que su traducción al español, gracias a las descripciones de la manera de moverse, a la expresión de caminos complejos y al hecho de que está más centrado en la acción, en cómo se ejecuta y en su progreso. La explicitación de las distintas trayectorias, así como de los distintos modos en los que se desplazan los personajes, es la habitual y la que los hablantes esperan, aunque pueda parecer redundante a un hablante de español. Y cualquier desviación se consideraría una violación de su estilo narrativo característico. Por su parte, el texto narrativo en español es menos dinámico si lo comparamos con el inglés, pues la fluidez y continuidad expresada normalmente por un único verbo de manera y varios satélites en inglés se rompe en español al emplearse verbos distintos para cada trayectoria y al recurrir a la expresión de la manera mediante otros recursos léxico-sintácticos. Los resultados y las conclusiones de la presente investigación abren nuevas vías de investigación, que valga la redundancia. La autora menciona que sería interesante trabajar con textos narrativos originales en inglés, español, textos narrativos traducidos del inglés al español y viceversa, y textos narrativos traducidos al inglés desde otra lengua de marco satélite, con el fin de examinar no solo las diferencias en la riqueza léxica verbal de la manera de moverse, sino también el tipo de combinaciones de camino posibles en esas lenguas en textos originales frente a textos traducidos.